Una bendecida mañana para cada uno. Un gusto saludarle. Bienvenido, Jeff. Bienvenido, Apolinario. Bienvenida, Sua. Un gusto saludarte, Anthony, Isaías. Vamos a habilitar cámara, por favor. Gracias, Jeff, por seguir instrucciones. Gracias, Sua. Voy a esperar que habilite cámara Anthony, Apolinario, gracias. Y que termine de conectarse de manera correcta. Gracias, Anthony. Que termine de conectarse de manera correcta, Isaías, para que él pueda habilitar cámara. Sean bienvenidos en una semana más de desarrollo. Vamos a trabajar entonces, como siempre, vamos a presentar nuestras actividades. Vamos avanzando, vea, gracias a Dios, ¿verdad? Una semana más. Entonces tenemos la semana del 20 al 24 y aquí tenemos, ¿verdad? La asignación, página 30 a la 35. Ya sabemos, ¿verdad? Desarrollar las actividades. Comentándole siempre, ¿verdad? Que ya nosotros pues enviamos un reporte de cómo hemos estado trabajando y eso quería pedirles el gran favor, ¿verdad? Voy a proyectar cómo estamos con las tareas, mas no voy a identificar quién es el que hace falta, ¿verdad? Veamos entonces, en la primera tarea solamente enviaron todos la primera, los 8 de 8 en la primera tarea. En la segunda tenemos entonces ya que la mayoría envió. Esa era mi preocupación hasta el día de ayer porque no habían enviado en su mayoría. En la tercera solamente tenemos 5, así que les voy a suplicar. Entonces vamos a trabajar con respecto, ¿verdad? A esta asignación que corresponde a la semana. Muy bien, a sabiendas, ¿verdad? Que tienen que entregar, por favor, todas las tareas. Tenemos entonces ahora el desarrollo de nuestra actividad con respecto al libro. Hemos abarcado, les decía entonces, de la página 22 a la 29, fue la semana anterior. Ahora nos corresponde seguir trabajando y vamos a hablar sobre el diseño y planificación de la investigación. Este tema, al igual que todo, que los anteriores, pues es importante. Nosotros hemos venido hablando mucho de lo que compete, ¿verdad? A la investigación, de cómo lo vamos a generar, qué herramientas podemos utilizar, cuáles son los tipos de investigación, cuáles son aquellos métodos, aquellas técnicas. Entonces, ahora, teniendo ya toda esta información, nosotros tenemos que diseñar un plan y este plan es la base fundamental de lo que nosotros vamos a desarrollar como tal. En su momento vamos a encontrar que el diseño de investigación, pues esa es una agenda, ¿verdad? Que nosotros trabajamos. Esta agenda como tal es un diseño. Usted todos los días tiene una forma de desarrollar desde que se levanta, se ducha, se cambia, y desayuna, está en sus clases conforme a periodos, conforme a tiempos. Es la misma situación con esta parte. Es lo mismo. De esa misma forma trabajamos. Entonces, cuando hablamos nosotros de un diseño, ¿verdad? De lo que nosotros estamos abordando como tal, y la planificación de la investigación como tal. Entonces, dice, el diseño y planificación de una investigación consiste en definir la forma en que se va a llevar a cabo una investigación, el método, la técnica, los medios o materiales que necesitan para realizar estas acciones. Nosotros hablamos que los métodos y las técnicas nos van a ayudar a favorecer cómo recolectar esa información. De acuerdo con estas consideraciones, el diseño y la planificación de investigación se integran por todos los componentes que nosotros hemos venido a abordar. En este caso tenemos tipo de investigación, materiales que vamos a tener,
tema de investigación, seleccionar la metodología, las fuentes. Habíamos hablado en la clase anterior de las fuentes primarias y secundarias, los tiempos y costos. En esta relación de tiempos y costos, nosotros no hemos hablado mayor situación. Con respecto a estos tiempos y costos, nosotros vamos a trabajar lo que es, en este caso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a nosotros desarrollarlo? Y el costo en un momento determinado. A eso es a lo que se debe. Muy bien. Dice entonces, metodología, los métodos y técnicas de la investigación. El método es el camino más adecuado para alcanzar un fin. Y entonces yo le decía a usted, ¿verdad? Cuando usted se va a despertar el día de mañana, usted ya tiene en mente muchas situaciones. Usted dice, bueno, me voy a levantar a las 6 de la mañana, o me voy a duchar, voy a desayunar. En ese tiempo yo me levanto de 6 de la mañana para las 6:15, me ducho de 6:15 a 7:40, a 6:40 yo voy a desayunar, de 6:40 a 6:45 yo me voy a cepillar y a las 7 en punto yo ya voy a estar listo. A eso se debe, ¿verdad? Que nosotros pues vamos a diseñar un método de cómo trabajar, cómo diseñar nuestras actividades. Sobre eso es que se trata este aspecto. Bueno, por eso dices un camino a recorrer. En otras, dicho de otra manera, el método es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantea el problema de investigación. Y eso subrayen, prácticamente es una definición de un método como tal. Vamos a tener, dice que el método de observación científica, el método deductivo, el método inductivo. Estos métodos ustedes ya los conocen y hasta los han puesto en práctica, solo que muchas veces nosotros pues no nos concentramos en recordar, ¿verdad? El nombre como tal. Dice entonces, ¿qué es el método de observación científica? Consiste en la percepción directa del objeto de la investigación. Es imperativo utilizar la observación para cualquier investigación social y científica, pues permite tener de primera mano una visualización de la realidad social. Es decir, yo voy a observar, yo voy a ver todo lo que está pasando en el alrededor, en el entorno de las personas a las cuales nosotros estamos estudiando. El método deductivo es un método de razonamiento lógico que utiliza para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas. Este proceso va de lo general a lo particular. Vean esta parte. El método deductivo es como cuando usted, ¿verdad? Tiene un gran cúmulo de información, pero de todo lo que va usted estudiando, llega a un punto central. Ese es el método deductivo, ir de lo general a una situación particular, a un punto en específico de la investigación que usted quiere abarcar. A la inversa, vamos a encontrar que el método inductivo, a través de este proceso, saca conclusiones de lo general, partiendo de hechos de casos particulares. Ahí es donde cambia, y por eso de un hecho particular se expande, ¿verdad? A una conclusión generalizada de otros elementos que lo van a constituir. Entonces, vamos a entender que estos tres tipos de métodos son los que nosotros regularmente trabajamos dentro de una investigación. ¿Alguna duda al respecto con el método? No, No, mi, muchas gracias. Gracias por responder, muy amable. Entonces vamos avanzando y vamos a ver ahora, dice que las técnicas de investigación, la técnica como tal es un medio que nos sirve a nosotros para recolectar la información como tal. Y ya dijimos que el método nos va a llevar como un camino a desarrollar. ¿Cómo vamos a lograr ese método? A través de una técnica. La técnica puede variar, puede ser nuevamente una técnica de observación, una técnica de entrevista, una técnica de una encuesta, una técnica de alguna anécdota que nosotros queramos desarrollar. Sobre eso es que se va. Pero en este caso nos menciona a la entrevista y dice, consiste en entablar una conversación formal entre el investigador y el sujeto que investiga. ¿Qué significa eso? Usted ha escuchado muchas entrevistas periodísticas cuando, por ejemplo, entrevistan a un jugador, a un médico, a un personaje importante y le hacen una serie de preguntas, un cuestionario que ya está elaborado, ¿verdad? Para eso existe, ¿verdad? Regularmente una técnica de entrevista. Usualmente se utiliza una entrevista previamente escrita de manera estructurada. ¿Qué significa eso? Que usted ya hizo un listadito de preguntas que quiere conocer acerca del personaje al cual va usted a entrevistar como tal. A pesar de que la entrevista puede ser estructurada y formal, es recomendable que los investigadores
aseguren darle una forma de diálogo y no interrogatorio, ¿verdad? Porque entonces yo quiero conocerlos a ustedes y no voy a necesariamente, a ver, Jeff, ¿usted dónde vive? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace su mamá? ¿Qué... No, un diálogo, ¿verdad? Ah, ¿cómo están, verdad? Yo quiero conocer sobre usted. ¿Y por dónde viven? ¿Dónde se ubican? Pero no necesariamente va a ser muy puntual y directa, porque entonces ya se va a sentir intimidada la persona. O sea, me está preguntando un montón de situaciones, ¿verdad? No, todo tiene que tener una situación guiada, pero una situación guiada en donde exista una cordialidad, una amabilidad para que las personas realmente respondan. Dice consejos para realizar una entrevista. Evite preguntas que sean parciales. Si usted le va a decir a la persona, ¿cómo amaneció el día de hoy? Y todo el mundo va a decir, bien. ¿Y comió? Sí. ¿Y durmió? Sí. O sea, es una situación tan cerrada que definitivamente no va a dar oportunidad. No es lo mismo que les dijera, ¿verdad? Ay, qué bonito el día de ayer, ¿verdad? Estuvimos relajados, ya hoy nos despertamos. ¿Y qué fue lo que usted realizó el día de ayer, verdad? ¿Cómo le fue? Ah, ya cambia la situación. Entonces ahí es como nosotros estamos estableciendo, ¿verdad? No preguntas cerradas, no explicar para que use la misma información. Yo no le voy a decir a ustedes, ¿verdad? Están comprendiendo, se entiende, ¿verdad? Claramente que es una técnica. Yo estoy dando la pregunta y estoy dando la respuesta. Tengo que esperar a que la persona responda. Olvidarse, dice, de objetivos de la entrevista. Juzgar o interpretar a los interlocutores. Yo no le voy a decir a usted, mire, está equivocado lo que se está diciendo, porque entonces lo que voy a hacer es que a la persona que estoy enfrentando no le va a gustar ni le va a parecer. Lo que va a hacer es que mejor ya no va a hablar, porque lo que pueda decirnos no nos parece. Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Estructurar bien la entrevista, procurar hacer preguntas neutrales y abiertas. Yo no le voy a decir, ¿verdad? En una pregunta, ¿verdad que sí está mal el gobierno? Lógicamente ya le dije qué es lo que está mal. Yo le puedo decir qué piensa usted acerca de la administración del gobierno. Ah, ya cambia. Presentar debidamente, dar a conocer para qué se usará la información. Dice tener claridad de los objetivos de la entrevista, tener una escucha activa y no anteponerse a sus propios criterios. La vez pasada les mencionaba de los perritos que recuerdan y yo les decía, ¿verdad? Ay, no, qué difícil esa situación. No puede ser uno a favor ni en contra. No le voy a decir a usted, ¿verdad? Ay, ojalá y maten a todos los perros. Y yo no le puedo decir, que, ay, no, ¿verdad? Pobrecito todos los perros, no hay que hacerles todo. A uno tiene que estar neutro en una entrevista. Luego tenemos otra técnica muy conocida, que es la encuesta. Tal vez usted en algún momento ha respondido a alguna encuesta. Dice, esta técnica permite la recolección de datos mediante un cuestionario previamente elaborado. Dicho cuestionario recoge una muestra de personas. Generalmente se utiliza para medir opiniones, actitudes o comportamientos. Se utiliza para respaldar datos cuantitativos. Y estos datos cuantitativos vamos a entender nosotros que la pregunta me permite a mí establecer, ¿verdad? Si no, y eso es todo. Tal vez usted le decía, ha dado respuesta a alguna encuesta o ha visto cómo mamá y papá, ¿verdad? Responden encuestas a veces en los centros comerciales cuando compran un producto. Le dice, ¿le parece el producto? ¿Tiene un buen funcionamiento? ¿Lo ha utilizado otras ocasiones? Y ya empiezan a responder. Es una técnica muy rápida, muy eficaz. Lo único que a veces no nos permite conocer un poquito más allá, ¿verdad? Porque solo son sí, no, ¿verdad? Luego tenemos los grupos focales. Se realiza con grupos de 3 o más personas. Y dice, es un estudio para medir las opiniones o actitudes. En este caso, nosotros vamos a seleccionar a un grupo de personas a los cuales queremos observar. ¿Para qué? Para saber cómo piensa, cómo vive, cómo trabaja, cómo se desarrolla. Y entonces yo no puedo visualizar a 20 personas, ¿verdad? Son pocas porque tengo que compartir con todas para saber cómo vive. Por eso se le llama grupo focal. Y luego tenemos la cartografía social. Es una técnica de participación colectiva, la cual consiste en elaborar un mapa del sitio donde se observa el problema. Cuando nosotros hablemos de cartografía, específicamente estamos hablando de mapas. Un mapa, una ubicación, un croquis
Usted ha visto, ¿verdad? Los croquis, por ejemplo. En algún momento usted ha visto que cuando va usted a un zoológico, hay un rótulo, un cartel en donde le indica a usted, ¿verdad? Una ruta. Y le dice, bueno, si camina de aquí a 10 metros, encontrará los animales, mamíferos. Si usted camina hacia el otro extremo, encontrará los baños de damas y va a encontrar los animales acuáticos. Entonces le está dirigiendo. Esto es un croquis, un mapa, ¿verdad? Que nosotros podemos tener. Cuando hablamos entonces de una cartografía social, estamos hablando de un mapa, un sitio, una zona donde nosotros vamos a desarrollar nuestra investigación. Por eso dice, permite construir un conocimiento integral de un territorio en el que se evidencian quienes están involucrados por un problema. A su vez rescata la memoria de otras personas que viven en ese lugar. Con esta técnica se empieza a buscar soluciones colectivas de un problema. Entonces, dándonos esa idea, nosotros en algún momento, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, usted ha escuchado de alguna carrera y le muestra a usted el croquis del recorrido de la salida y el retorno y por dónde va a recorrer, ¿verdad? El atleta. Entonces le está ubicando la zona. Lo mismo pasa, ¿verdad? En esta cartografía social. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta el momento de lo que estamos abordando? No, no. Gracias, Tua, muy amable por responder. Gracias, Kimberly. Bienvenida. Gracias. Muy bien. Tenemos también, dice, los tipos de investigación. Aquí dice la selección del tipo de investigación social. Se relaciona con el tema que se investiga. Los resultados y las conclusiones varían de acuerdo con la elección del tipo de investigación. Para seleccionarlos se puede elaborar una serie de preguntas orientativas. ¿Qué tipo de metodología se considera apta para esta investigación? En este caso, ¿qué enfoque es más eficiente para alcanzar los objetivos? Nosotros vamos a establecer que los tipos de investigación van a estar acorde a la necesidad de lo que yo estoy investigando. Muchas veces las investigaciones que se elaboran nos presentan datos estadísticos, nos presentan datos en cualidades, nos presentan soluciones, nos presentan evidencias de cómo se han generado alguna situación. Entonces, desde ese punto de vista, es cómo se presentan los tipos de investigación. Por lo tanto, le voy a pedir favor a Sua que lea la investigación teórica. Ahí voy. Permítame. Ok. Solamente investigación teórica, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Su principal objetivo es generar conocimiento, a pesar de ser extraída de bases teóricas y empíricas. Perma- Permanece en el plano teórico y aunque podría hacer aportes a la realidad de la comunidad, no se traduce en cambios pragmáticos. Muchas gracias. Tenemos entonces que dice que va a generar un conocimiento. Lógicamente, todas las investigaciones pues, nos van a generar eso, pero esta va a ser extraída en bases teóricas. ¿Qué significa eso? Que yo puedo leer otros informes que otra persona ha hecho, ¿verdad? Ah, bueno, voy a revisar cada informe, ¿verdad? Pero también dice que puede ser empírica, es decir, la empírica no está escrita, sino es la práctica que realizan otras personas. Entonces yo estoy observando esas prácticas y voy generando, ¿verdad? Un resumen, un informe de lo que estoy observando como tal. Investigación aplicada, por favor, Anthony. Investigación aplicada. Esta investigación permite vincular el conocimiento adquirido y trasladarlo a una práctica social. Se encuentran estrategias y acciones que pueden cambiar la realidad social, pero los resultados pueden contribuir al cambio del problema investigado.
Muy bien, perdón, me quedé un momentito sin audio. Entonces tenemos que la investigación aplicada permite vincular el conocimiento adquirido y trasladarlo a una práctica social. Después de que en un momento determinado nosotros hacemos una recapitulación en cuanto a informes, en cuanto a datos, pues lógicamente es de lo que yo investigué tiene que reproducirse una situación. Entonces, si nosotros en un momento determinado estuviéramos investigando como el ejemplo que está acá en la imagen, ¿verdad? Del por qué nosotros tenemos mucha situación, ¿verdad? Climática, pues dice que también es por la tala de árboles, por la contaminación y otros elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aquí estamos viendo una reforestación. Y posiblemente les decía, ¿verdad? Pensemos en huertos familiares, pensemos en que vamos a recuperar espacios para que podamos nosotros plantar. Y todo ello en un momento determinado, ¿verdad? Es una aplicación de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos viendo el problema, lo vamos a investigar y la posible solución que encontremos es la que vamos a aplicar como tal. ¿Qué nivel de profundidad podemos encontrar nosotros en una investigación? Bueno, puede ser exploratoria, descriptiva o explicativa, pero para ello le vamos a pedir favor a Apolinario que pueda leer, por favor. Eh, sí, mis cuerdas. Acá, por favor, donde dice nivel de profundidad, exploratoria, descriptiva y explicativa, por favor. Ok, nivel de profundidad. Por su nivel de profundidad, una investigación puede ser exploratoria, descriptiva o explicativa. Exploratoria. Sirve para ofrecer un acercamiento al problema. Con esta solamente se obtiene información inicial. La descriptiva generalmente se realiza para describir casos concretos, situaciones reales, eventos y problemáticas que afectan a las comunidades a través de una descripción densa. Se analiza de manera profunda una situación concreta. La explicativa establece relaciones de causa y efecto, verifica teorías. Muchas gracias. Cada una, pues, nos va a ofrecer distintas formas de cómo en un momento determinado nosotros podemos acceder a la información, ya sea a una solución, ya sea a una aplicación, porque ya lo habíamos visto, o en un momento determinado, ¿verdad? A identificar. Para la exploratoria dice que sirve un acercamiento en donde solo se va a obtener información. Nosotros queremos saber, ¿verdad?, qué tanto es lo que genera, lo que produce el cambio climático y empezamos a investigar. Y en este caso, ¿verdad? Yo hago una exploración de todos los elementos que en un momento determinado están involucrados, pero solamente hice la exploración como tal. En la descriptiva, yo ya me voy a sentar y como su nombre indica, vamos a describir entonces cada punto que está involucrado dentro de ese cambio climático, en los problemas que está ocasionando. Nosotros vamos a analizar a qué porcentaje, a qué impacto está generando. En un momento determinado, nosotros vamos a establecer, ¿verdad?, todos esos datos y los vamos a puntualizar en un informe. En la explicativa, como su nombre lo dice, nos va a explicar, nosotros vamos a explicar cómo surgió, por qué surgió, para qué surgió, quién lo produce, a quién afecta, cómo se reproduce, cuáles son las causas, cuáles son los efectos. Y en este caso, ¿verdad? Como nosotros ya hicimos un estudio para recabar esa información, es como nosotros lo vamos a confrontar con las teorías. ¿Qué es lo que dice una de las teorías específicamente del cambio climático? Es sobre la contaminación y el efecto invernadero. La contaminación de agua, del suelo, la contaminación del aire, el efecto invernadero en un momento determinado, de cómo nosotros podemos estar. Sí, Kimberly, de cómo en un momento determinado, ¿verdad?, se puede establecer toda esta situación. Entonces, a eso es a lo que nosotros vamos a establecer, ¿verdad?, confrontar con una teoría. ¿Será que es real? O nada más nos inventaron esas cosas, ¿verdad? Nosotros vamos a investigar cómo se produce cada una de ellas. ¿Estamos claros hasta aquí, jóvenes? ¿Hay alguna duda con respecto al tema? Todo bien, Miss. Muchas gracias. Entonces, por favor, si no hay ninguna duda,
Vamos a dejar hasta aquí nuestra clase. Pueden pasar a su siguiente clase. Que tengan un feliz día. Nos escuchamos el día de mañana. Adiós, Miss. Adiós, señor. Feliz día.